Buenos días a todos. Saludo y agradezco al ingeniero Lázaro Támez Guerra, presidente de la Confederación de la Unión Social de Empresarios de México, la invitación para participar en este encuentro con ustedes. Le manifiesto mi aprecio por esta iniciativa y su labor al frente de esta unión de empresarios. Mi reconocimiento para quienes me acompañaran en esta presentación del documento La vocación del líder empresarial, promovido por el Consejo Pontificio Justicia y Paz. A don Roberto Servitje Sendra, empresario con responsabilidad social de México y en el mundo, al contador público Agustín Irurita Pérez, Autotransportistas Mexicana, USEM, y al arquitecto José Ignacio Mariscal Torreolla, expresidente de la USEM Confederación y así como del UNIAPAC Internacional. De igual forma, saludo a los presidentes de las USEMs locales del país, a los miembros del Consejo Directivo de la Confederación y de las asociaciones locales, a los socios y amigos presentes. Me uno a ustedes en la celebración de estos 50 años de servicio y entrega en la misión de unir, orientar y motivar a las personas de empresa para que se comprometan en su mejoramiento personal, a la transformación de su empresa y del medio empresarial, así como a contribuir para la construcción de una sociedad más justa y humana. Cumplir esta misión exige no solo voluntades individuales, sino de un gran trabajo solidario, institucional, orgánico. Esto es algo que necesitamos mucho en México y que ustedes han vivido y sugiero fortalezcan aún más. Con respeto y amistad, saludo también a don Lorenzo Servitje Sendra, así como a don Salvador Milanés García Moreno, aquí presentes, socios fundadores de la USEM. ¡Qué alegría que una confederación como esta, un organismo empresarial que promueve acciones concretas en las distintas entidades federativas del país por la formación de la conciencia y la transformación de la persona de empresa, se reúna para fortalecer su unión a través de la escucha de nuestra Madre Iglesia, que siempre ensancha y actualiza su magisterio social. Qué importante que laicos conscientes y maduros de su papel en el mundo asuman sanamente su protagonismo, su corresponsabilidad de fecundar las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales, con la experiencia del Evangelio. Subrayo, el laico no está comprometido solo a anunciar explícitamente, sino principalmente a anunciar tácitamente con sus obras la vivencia, la experiencia de su fe en medio del mundo. Es curioso, pero vivo hoy en carne propia y con gratitud el impulso animador de un grupo de laicos que me han motivado para adentrarme en este gran documento del Consejo Pontificio Justicia y Paz. La vocación, sí, no hay que tener miedo de las palabras, del líder empresarial, que celebro
y me comprometo a difundir dada la importancia y la oportunidad de su contenido. Esta es la labor del laico, no solo esperar la instrucción o llamada de su obispo, bueno, siempre lo pueden hacer, ¿no? ¿Verdad? Sino asumir su corresponsabilidad en la Iglesia y en el mundo con madurez, con diálogo y creatividad, en conjunto con sus pastores. Génesis del documento. Diré para empezar que este documento es fácil de leer, sencillo y profundo en su mensaje, y sobre todo de una gran actualidad. Describe en muy pocas páginas cuál es la situación profunda y real de la empresa. Más que un diagnóstico, ofrece grandes luces a los empresarios con el fin de darle un nuevo y más profundo sentido a la actividad empresarial. En este complejo contexto de un cambio de época que precisamente nos hace ver más hacia adelante que hacia atrás. El documento de la Iglesia que hoy tenemos en nuestras manos tiene una génesis muy particular, caracterizada por el diálogo con académicos especialistas en el mundo de la economía, que no solo de la empresa, con personas conocedoras de la doctrina social y, por supuesto, con distintos funcionarios del citado Consejo Pontificio. Es el resultado de la lectura conjunta de la realidad, más que de la especulación de unos o varios iluminados. Se elaboró a partir del seminario académico que se llevó a cabo en febrero de 2011, titulado Caritas in Veritate, lógica del don y el significado de la empresa, y otro organizado en los Estados Unidos, que continuó dicha reflexión y que tenía por finalidad resaltar la firme convicción de la Iglesia de que todos los cristianos están llamados a practicar la caridad en una manera correspondiente a su vocación y de acuerdo al grado de influencia que ejercen en la polis. A partir de estas experiencias y sus esfuerzos de preparación, se generó un vademecum, es decir, un instrumento para la formación de empresarios en universidades y organismos empresariales, y de ahí surgió esta valiosa herramienta. No es casual que sea la USEM quien reaccione generosamente para promover este esfuerzo. Estoy seguro que para los diplomados y cursos que ustedes promueven, este material será de mucha utilidad. Consejo Pontificio Justicia y Paz y Caritas in Veritate. Este documento de la vocación del líder empresarial es, pues, resultado de una serie de esfuerzos que el Consejo Pontificio Justicia y Paz promovió a partir de la extraordinaria encíclica social del Papa Benedicto XVI, ya citada, que cumplió en el mes de junio pasado 5 años de haber sido promulgada. Consejo Pontificio Justicia y Paz. Déjenme compartirles algunos datos del Consejo Pontificio Justicia y Paz. El Concilio Vaticano II, como ustedes lo saben, formuló abiertamente la petición de creación de un organismo universal de la Iglesia que tenga como función estimular a la comunidad católica para promover el desarrollo de los países pobres y la justicia social internacional.
el beato Pablo VI, obediente, instituyó unos meses más tarde una comisión que después se convertiría en un consejo pontificio. Al crearla dijo: justicia y paz es su nombre y su programa. Si somos seres humanos serios y realistas, dadas las condiciones de este país, tendríamos que estar muy atentos a su trabajo, a sus indicaciones y propuestas. Caritas in Veritate. Por otro lado, quisiera compartir con ustedes 2 o 3 reflexiones de Caritas in Veritate. En primer lugar, hay que decir que este es un documento fundamental que ofrece valiosas propuestas para pensar los desafíos de la presencia de los católicos en la sociedad, en las instituciones, en la economía, en la finanza y en la política. La Caritas in Veritate describe de manera amplia y profunda los beneficios y los peligros de la globalización. Señala que efectivamente ha aumentado la riqueza global del conjunto y de muchos estados concretos, pero también apunta las graves diferencias entre los diversos grupos sociales, apuntando las desigualdades y nuevas pobrezas generadas incluso en los mismos países considerados más ricos. Vincula estos datos económicos con sus respectivas consecuencias sociales de desigualdad y pobreza, así como las políticas. La principal es que pone en riesgo la democracia inclusiva y participativa. El reto, por tanto, está en vencer las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza. Por cierto, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, en continuidad con esta reflexión, señala que la educación, el acceso a la asistencia sanitaria y el trabajo, para todos 3 elementos muy importantes, son 3 instrumentos que permiten la inclusión social y la real participación política. Ambos documentos magisteriales alientan el fortalecimiento del Estado de Derecho social, que debe regir la preocupación de todos, rompiendo el principal paradigma actual que es económico y que delinea nuestra cultura contemporánea. Quisiera traer a su memoria algunos puntos fundamentales de la Caritas in Veritate al respecto. Dice en el numeral 36, la actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenado a la consecución del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política. Por tanto, se debe tener presente que separar la gestión económica a la que correspondería únicamente producir riqueza de la acción política que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución es causa de graves desequilibrios. Es verdad que el mercado puede orientarse en sentido negativo, pero no por su propia naturaleza, sino por una cierta ideología que lo guía en este sentido. No se debe olvidar que el mercado no existe en su estado puro. Se adapta a las configuraciones culturales que le concretan y condicionan. En efecto, la economía y las finanzas
al ser instrumentos, pueden ser mal utilizados cuando quien los gestiona tiene solo referencias egoístas. De esta forma, se puede llegar a transformar medios de por sí buenos en perniciosos. Lo que produce estas consecuencias es la razón obscurecida del hombre, no el medio en cuanto tal. Por eso no se deben hacer reproches al medio o instrumento, sino al hombre, a su conciencia moral y a su responsabilidad personal y social. El gran desafío que tenemos planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y agravado por la crisis económico-financiera actual es mostrar, tanto en el orden de las ideas como de los comportamientos, que no solo no se pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don como expresiones de fraternidad pueden y deben tener espacio en la actividad en la economía ordinaria. El documento vocacional del líder empresarial. El documento La vocación del líder empresarial retoma en sus 87 numerales estos puntos nodales de Caritas in Veritate. Lo hace en un balance muy interesante entre cuestiones técnicas y aportes éticos sociales. Insisto, es admirable la sencillez con la cual se aterrizan conceptos, grandes criterios sobre la vocación de la persona en la actividad empresarial. En la misma presentación del documento se señala que los líderes empresariales están llamados a participar en el mundo económico y financiero contemporáneo a la luz de los siguientes principios que llevan a reconocer la dignidad humana y el bien común. El principio de satisfacer las necesidades del mundo con bienes que sean realmente buenos y que verdaderamente sirvan, sin olvidar, con espíritu de solidaridad, las necesidades de los pobres y vulnerables. El principio de organización del trabajo dentro de la empresa de forma que respete la dignidad humana, como la subsidiariedad. Y finalmente, el principio de la creación sostenible de la riqueza y su distribución justa entre los diversos grupos implicados en la empresa. Esos principios antes señalados son contrastados frente a la realidad, marcada por la carencia del Estado de Derecho, la corrupción, la tendencia a la codicia, la administración deficiente de los recursos, pero el más relevante para un líder empresarial a nivel personal es llevar una vida dividida, dice el resumen ejecutivo que está a continuación de la presentación, así como el numeral 9. La observación es muy particular, pues nos lleva a pensar que el desafío principal no está en levantar nuevos sistemas, estructuras, programas o planes, ordenamientos o disposiciones, sino que está en renovar el corazón, la conciencia del hombre que necesita vivir con valores trascendentes, hechos virtudes, no solo en su profesión, sino en toda esa dimensión de su vida. Necesitamos vivir con conciencia de sí y de la realidad que nos acompaña y su destino, de nuestra misión en un mundo mucho más amplio que el propio. Muchos dicen que cada cabeza es un mundo y por un lado tienen razón, pero hoy deberíamos decir que toda cabeza debe contemplar y abrirse al mundo. Por ello, el documento habla de la necesidad de un liderazgo de servicio que permita a los empresarios una perspectiva consciente de la realidad y les ayude a armonizar las demandas del mundo económico y los principios éticos sociales. Sin muchos rodeos ya, en la introducción del documento nos señala que la vocación del empresario está directamente relacionada con las oportunidades y dones que ha recibido. Les sugiero mediten aquella sabia respuesta:
de la Madre Teresa de Calcuta a un empresario canadiense, por cierto amigo de la USEM, que le preguntaba, ¿debo regalar todos mis bienes a los pobres? Y ella le contestó, palabras más, palabras menos, de ninguna manera. Ni son tuyos, te han sido prestados para que los hagas crecer, para que con ellos, a través de tu trabajo, tu genialidad, tu creatividad, tu esfuerzo y dedicación, los hagas llegar a más y de mejor manera. La vocación del empresario, dice el documento, es un genuino llamamiento humano y cristiano. Dice, están llamados a concebir y desarrollar bienes y servicios para los clientes y las comunidades a través de la economía del mercado, para que dichas economías alcancen su objetivo, que es la promoción del bien común, deben estar estructuradas con ideas basadas en la verdad, la fidelidad a los compromisos, la libertad y la creatividad. Reconocer la vocación, la misión que cada uno de nosotros tiene, da orden y sentido. Nos saca necesariamente de la autorreferencialidad, de la soledad, del aislamiento y del individualismo. Qué importante es que todos aprendemos a pensar más allá de nuestras propias fronteras. Qué importante es que el empresario vea más allá de las 4 bardas de su empresa, que el párroco, haga lo mismo, pero dejamos por el párroco por el momento, que el funcionario público también vea más allá de su escritorio, que el maestro vea más allá de sus propios apuntes. Hoy tenemos un extraordinario ejemplo en llevar a cabo este ejercicio del Papa Francisco, que nos muestra cómo un pastor debe salir constantemente a la comprensión de la realidad de sus ovejas. Dice el numeral 4 del documento que nos reúne, sin principios rectores ni líderes virtuosos, las empresas pueden convertirse en sitios donde la conveniencia se antepone a la justicia. El poder corrompa la sabiduría. Los instrumentos técnicos estén distanciados de la dignidad humana y el egoísmo margine al bien común. Con claridad se dice, además, que la empresa tiene potencial para ser una gran fuerza de bien en cualquier sociedad y, de hecho, muchas desarrollan esta prometedora capacidad moral y económica. Conclusiones. Disculpe, yo había preparado algo más largo, pero me invitan a terminar. No pretendo comentar todo el documento. Me he abocado al aspecto que me parece más importante para la vida de ustedes, empresarios en este cambio de época, que ya han empezado un camino en la reflexión de la responsabilidad social. Por otro lado, vengo sobre todo a animarlos, a hacerles ver que en el estado actual del mundo es fundamental su generosidad, su institucionalidad, su trabajo decidido para ser mejores personas. Y me parece que sea una de las características de la USEM, no la preparación personal, pero también mejores empresarios, mejores ciudadanos y, ¿por qué no?, mejores cristianos. Todos necesitamos dar un plus. Todos debemos salir de nuestras zonas de confort. Todos debemos ampliar nuestras miras y nuestra profundidad de respuesta a esta realidad compleja. Este documento, La vocación del líder empresarial, es de gran ayuda para tener una renovada comprensión de la realidad, para que pueda mirarse desde referentes mucho más amplios, profundos y trascendentes, sobre todo para posicionarnos mejor frente al porvenir. De nueva cuenta les expreso mi gratitud por esta invitación y les deseo que sigan
creciendo como hasta hoy, yendo a las periferias, a todas las ciudades que los necesiten. No se trata solamente de ser muchos en la USEM, sino principalmente de ayudarle al empresario a ser mejor. Bueno, yo diría la misma cosa si hablaría con políticos, o sacerdotes o obispos, ¿verdad? Me enorgullece saber que son una verdadera unión, y me alegra verdaderamente de verles a ustedes hoy. Un conjunto de 22 esfuerzos intersolidarios que se acompañan, que se apoyan, que se escuchan, que se respetan. Felicidades a esta confederación. Deseo para ustedes mucho trabajo en 2015. Les ofrezco mi oración y, por supuesto, mi cercanía. Por favor, no dejen de seguir difundiendo estos esfuerzos del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Sintetizan la genialidad de los dos papas que se complementan en el misterio de la providencia de Dios. Muchas gracias.